Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Rafael Antonio Ramírez García, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Actualmente estoy cursando el noveno cuatrimestre de la licenciatura de Derecho. Hoy el tema que les voy a hablar se trata de las salidas alternas al proceso penal, como sus siglas abreviadas lo dice, SAP. Es hablar de una forma moderna de finalización del proceso penal, que se fundamenta en el principio de oportunidad penal. Si bien la reforma de junio del 2008 introdujo en el texto constitucional dichas salidas alternas, estas ya se aplicaban en por lo menos 6 estados de la entidad federativa que habían modificado su legislación para adecuarla al proceso penal acusatorio. Las salidas alternas que se estudiarán en esta sesión son tres: los criterios de oportunidad, el procedimiento abreviado y las salidas alternas al proceso penal propiamente dichas. Las generalidades. Según por su naturaleza jurídica, las salidas alternas se clasifican en facultades discrecionales del Ministerio Público para no accionar penalmente pese a la existencia de delitos, criterios de oportunidad. Procedimientos que potencian la participación de la víctima y ofendido buscando la reparación del daño de aquella la cual lleva a finalización del proceso penal, acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso. Procedimiento que tiene a la simplificación del proceso, procedimiento abreviado. Los criterios de oportunidad son facultades especialmente brindadas al Ministerio Público en atención a la nueva política criminal que el Estado implementa. Así, ante algunos supuestos, el Ministerio Público puede optar por no perseguir tal ilícito. Esto constituye el llamado de principio o criterio de oportunidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales se decanta por varios criterios: la pena del delito siempre que no se haya cometido con violencia, delitos patrimoniales cometidos sin violencia, la colaboración del imputado y la existencia de un daño del imputado por la comisión de delitos en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la aplicación de los criterios de oportunidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla la intervención judicial únicamente si la víctima decide recurrir a esta decisión al Ministerio Público. Consideramos que esto es adecuado por si la adopción de criterios de oportunidad es una decisión de política criminal. Este se debe estar en manos del Ministerio Público y se deja participación del órgano judicial, solamente a la vía recursiva. ¿Qué son los acuerdos reparatorios y suspensión de condicional del proceso? Los acuerdos de reparatorio son salidas alternas al proceso penal, propiamente dichas, que se buscan la intervención directa de las partes para que, con un acuerdo de reparación del daño a favor de la víctima, concluya el proceso previo autorizado judicial o de la oficina encargada de accionar penalmente. La suspensión condicional del proceso es similar y difiere en que el imputado quede sujeto al cumplimiento de algunas condiciones y que únicamente puede ser autorizado por el juez de control. En ambos casos se trata de una justicia autocompositiva. El Código Nacional de Procedimientos Penales presenta estas salidas alternas en sus artículos 186 al 200 y las denomina como soluciones alternas. Procedimientos abreviados. Es un proceso sujeto a las reglas especiales que lo hacen más corto si el imputado admite los hechos objetos del delito y Ministerio Público a cambio solicita la sentencia menor. Esto se desarrolla ante un juez de control, quien debe valorar los datos de prueba existentes y dictar sentencia. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla en ese proceso en sus artículos 201 al 210. ¿Qué es la justificación? Entre las causas que justifican la adopción de la SAP en los códigos de procedimientos penales modernos se destacan la combinación entre el principio de oportunidad y el de legalidad procesal, el giro hacia una política criminal reparatoria, las reparaciones como penas alternativas, la disminución de costos sociales y económicos de la persecución del delito y la descongestión del sistema judicial. La coexistencia del principio de oportunidad y el principio de legalidad procesal. El criterio de oportunidad implica el análisis
bajo ciertas normas previamente establecidas de la decisión sobre los casos que deben ser enjuiciados y a los que no. Los aspectos a considerar en dicho análisis son diversos y van desde la insignificancia del delito hasta la colaboración del imputado para procesar a otros imputados, mientras que la oportunidad permite elegir cuáles delitos se procesarán. La legalidad obliga el procedimiento de todos, lo cual resulta imposible y poco conveniente para la política criminal. En el giro hacia una política criminal reparadora, la política penal del Estado debe buscar la armonía entre la retribución y la reparación. En la retribución del Estado devuelve al delincuente mediante una pena la agresión que esté cometiendo. En cambio, a la reparación se abre la oportunidad para el victimario pueda saldar sus cuentas ante la víctima de una manera más concreta, reparando el daño causado. Las SAP potencian precisamente una política criminal reparatoria. Las reparaciones como pena alternativa. La reparación del daño se concibe como la tercera vía penal. Luego de la pena y las medidas de seguridad, su importancia estriba en que en sus aplicaciones se logre el resarcimiento de la víctima, quien en muchos casos, más que perseguir un proceso judicial, prefiere ser restaurado el daño sufrido. Por otra parte, la reparación del daño evita estigmatizar a una persona con el proceso penal, la cual constituye una gran ventaja para quien lo evita. La disminución de costos sociales y económicos de la persecución del delito y descongestión del sistema judicial. De acuerdo con el informe de EPU 2013 sobre el sistema penitenciario en México, el número de presos sin condena en nuestro país es de casi 100,000 y solo en un año representaron un gasto para las finanzas del Estado de 4.400 millones de pesos. Si bien es responsabilidad del Estado la organización de su régimen carcelario, cuando se analizan los costos de la persecución del delito, los presupuestos asignados al mantenimiento de los sistemas penitenciarios resultan exorbitantes. El déficit no se debería ser padecido por el ciudadano común. Es por ello que se plantea que al evitarse los procesos penales, esas erogaciones pueden utilizarse para otros fines. SAP, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales dedique 6 capítulos al tema de las salidas alternas al proceso. Revela que respecto de las formas en conclusión del conflicto penal, ese es un código típicamente acusatorio, con algunas variantes de nomenclatura. Las mismas figuras que veremos a continuación se encuentran en los códigos procesales penales de países como Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y entre otros. El criterio de oportunidad, según Carlos Natarren, los criterios de oportunidad implican que no obstante se reúnan los requisitos legales para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público podrá prescindir total o parcialmente de la persecución penal, ya sea en relación o algunos o varios hechos de alguna de las personas que participaron en su realización. El Código Nacional de Procedimientos Penales ha establecido diversos supuestos de procedencia de los criterios de oportunidad en atención a la gravedad del delito, para diferenciar entre otros delitos como un máximo de penalidad y otros con pena insignificante. La forma en que se ejecutó importa si se ejecutó o no la violencia, y algunas consideraciones respecto al imputado, si éste sufrió algún daño con el consentimiento del delito o si colabora con la justicia para procesar a otros responsables de algún delito. Estos supuestos se regulan en el artículo 256. En cualquier caso que exista un daño a la víctima, el criterio de oportunidad procederá solo después del daño haya sido reparado. El SAP ha sido introducido en las reformas constitucionales federales en el artículo 21, fracción séptima. En el supuesto sanción natural, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 256, fracción tercera, establece el criterio de oportunidad puede aplicarse cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico, psicoemocional grave o cualquier imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena. Efectos del criterio de oportunidad.
En el imputado se extingue la acción penal que pese sobre él, de manera del Ministerio Público debe abstenerse de su ejercicio. Excepcionalmente, en el criterio de oportunidad no produce la extinción de la acción penal, por ejemplo, cuando la víctima impugna el criterio de oportunidad por no haber obtenido la reparación del daño. En la víctima obtiene la reparación del daño causado por el delito cuando procede que legítimamente procesalmente para impugnar los criterios de oportunidad en el proceso se produce la extinción de la acción penal. Condiciones para la aplicación del criterio de oportunidad. Delitos en los que proceden aquellos que no tengan pena privativa de la libertad, tengan pena alternativa o cuya punibilidad máxima no exceda a los 5 años de prisión, siempre y cuando no se haya cometido con violencia. También en delitos de contenido patrimonial sin violencia sobre la persona o delitos culposos en los que la gente no hubiese actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Gracias.